Hola y bienvenidos a Rendimiento sobre Ruedas. Bueno, pues hoy nos encontramos con el episodio 8 de este podcast. Ya la verdad es que, bueno, me he retrasado un poco, lleva 3 semanas desde la última publicación, que trataba solo de la durabilidad, pero la verdad es que he estado esta semana liado, porque durante esta época, pues muchos deportistas pues empiezan a entrenar para preparar bien la base, que al final es lo correcto, empezar con un entrenador bien desde la base y asentar bien esas primeras semanas de la temporada. Y bueno, entre eso, las clases del máster de alto rendimiento que estoy cursando actualmente y otra serie de temas sobre las que os informaré pues en el futuro, están haciendo que no pueda tener tiempo para grabar, ¿no? Así que hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que a muchos les va a llamar la atención. Y es que, como dice el título, el alto rendimiento, pues realmente no es salud. Y dirás, ¿cómo que el alto rendimiento no es salud, David? Bueno, pues tendemos a asociar que un consumo de oxígeno alto está relacionado con tener más salud. Y esto, pues ciertamente es así, ¿no? Porque, bueno, ya hay estudios que dicen que un consumo máximo un consumo máximo de oxígeno está asociado a menos enfermedades cardiovasculares, respiratorias, una mejor calidad de vida. Y obviamente no podemos negar que esto es así, ¿no? Que una persona con 70 de consumo máximo de oxígeno, pues tendrá una mejor calidad de vida que alguien con 30. Y es que, bueno, ser sedentario, pues no es el ejemplo de una persona saludable, ni física ni mentalmente. Pero si nos vamos al otro extremo, personas con un consumo máximo de oxígeno de 80 y tantos, o 90, como estamos viendo en la actualidad, pues ahí también podemos cuestionarnos si eso es salud, porque ciertamente eso es alto rendimiento. Y me diréis, pero David, necesitamos tener salud para rendir. Pues ciertamente es así. El problema es que muchas veces se hipoteca esa salud para el futuro. Y es que esto es algo que se lo escuché decir a Manu Sola en una entrevista que le hicieron y la verdad es que me gustó mucho la comparación. Él decía que el alto rendimiento, pues al final era como un campo al que tú le echas abono y abono para tener más productividad. Y al final, pues después de unos años, pues ese campo dejará de producir. ¿Por qué? Pues porque ha habido una sobreproducción del terreno. Y esto pues también podemos aplicarlo al contexto deportivo, ¿no? Y es que realmente pues hay una serie de factores que influyen en la salud del deportista. Y puede que no influyan a corto plazo, pero sí a largo plazo. Y aquí me gustaría hablar de tres aspectos: la psicología, nutrición y lo que sería el propio rendimiento deportivo, como lo que entendemos como potencia física o vatios, ¿no? Y empezaremos por el tema de la psicología. Los deportistas de alto rendimiento, pues al final son aquellos que o son deportistas profesionales o son deportistas que están intentando llegar al campo profesional. Y no nos engañemos, al final, pues una persona que trabaja todos los días, pues podrá alcanzar un muy alto nivel o un alto rendimiento, podríamos decir, pero no estará dentro de su límite biológico, porque al final no le puede dedicar todas las horas necesarias para alcanzar ese máximo potencial biológico que sería el alto rendimiento de máximo nivel, ¿no? Y bueno, pues estos deportistas que quieren alcanzar un contrato profesional o, o ya lo tienen, pues son deportistas que al final pues necesitan justificar su sueldo a final de año, ¿no? Porque muchas veces pues o tienen que buscar un contrato porque no lo tengan o quieren afianzar ese contrato porque bueno, estamos viendo actualmente que aunque tengas contratos, pues en el caso de cierto equipo de mountain bike, que yo creo que se ha hecho ya bastante conocido, pues parece que esos contratos a lo mejor no se respetan, ¿no?
Y bueno, pues que eso llama atención el caso del mountain bike, que tenemos a tres corredores bastante punteros a nivel nacional e internacional, que actualmente pues están sin equipo. Y es que eso por final pesa mucho a nivel psicológico para un deportista, porque al final son personas que tienen que mantener una familia, que tienen su trabajo, una casa, y bueno, pues no es lo mismo tener una nómina fija a final de mes que tener que jugarte ese pan, digamos, en un contrato, ¿no? Y eso pues está relacionado también con la tensión constante que se vive dentro del pelotón. Y esto pues es más evidente en el tema de carretera. Al final, desde la tele no se aprecia, pero todos aquellos que hemos corrido en carretera, sabemos que dentro del pelotón se vive una tensión que, bueno, que no es pequeña, ¿no? Y es que todo el mundo busca huecos, se corre desde el minuto uno buscando la posición, se va a fuego y al final carreras, por ejemplo, de 3 semanas, pues eso al final genera una tensión y unos niveles de cortisol que al final genera mucha fatiga en el deportista, ¿no? Y todo ello pues afecta psicológicamente al deportista y no es extraño ver a deportistas que tienen menos de 30 años, que actualmente pues están quemados de la bicicleta. Y bueno, y al final están deseando colgarla y hemos visto corredores muy jóvenes que han decidido dejar de ser profesionales. Y eso pues cada vez pues tristemente deja de ser noticia porque es algo que se está volviendo habitual, ¿no? Y es que al final en el mundo de alto rendimiento pues muchas veces buscar ese máximo nivel pues, al final genera pues juguetes rotos, ¿no? Que bueno, por poner un caso, hace unos meses contactó conmigo pues un deportista de nivel junior que para categoría sub-23 pues quería contar con mis servicios, ¿no? Y bueno, hace unos días pues me habló y me dijo que lo sentía, pero que iba a dejar la bici, porque bueno, al final pensaba que iba a conseguir un contrato bueno en un equipo y al final era alguien de Latinoamérica que estaba viviendo en Europa y estaba viendo pues que no le daba los medios económicos para poder dedicarse al ciclismo o de plenas garantías, ¿no? Y al final pues son cosas que van pesando en el deportista y yo me pregunto que cuántos grandes campeones nos estamos perdiendo por el hecho de que con 17 años ya muchos ciclistas sienten que si no pasan directamente a profesionales pues ya no sirven, ¿no? Bueno, pues ya que vamos a dejar de hablar del tema psicológico para pasar al tema nutricional, que hoy día está tan de moda, ¿no? No podemos olvidar que el ciclismo pues, es un deporte peso dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final carreras pues ciertamente con mucho desnivel, el ciclista con un muy buen vatio kilo, pues, al final va a ser mejor que aquel que tenga potencia absoluta. Y aunque es cierto que podemos ver hoy día grandes campeones como Pogachar o Evenepoel, que bueno, no siguen los estándares de delgadez que seguían otros deportistas como Contador o Andy Schleck o Froome, pues no por ello no están en su peso ideal, ¿vale? Porque al final están en ese peso que le permite optimizar al máximo ese vatio kilo y desarrollar una gran potencia absoluta sin que les penalice en esa potencia relativa, ¿no? Porque al final lo que quieren es rendir tanto en contrarreloj a tope como en esas subidas. Y al final, pues que quieras que no, si analizas su gráfica de peso a lo largo de la temporada, pues cuando se encuentran dentro del Tour de Francia, pues son corredores que pierden unos 3 kilos de media, ¿vale? Y eso pues al final implica un esfuerzo, unido pues al tema de estar en concentraciones de altitud y demás, que están fuera de casa muchos días. Bueno, esto también podría estar relacionado con el tema psicológico, ¿no? Pero bueno, como estamos ahora hablando de la nutrición, pues al final llega fino, pues implica que hagas una restricción calórica que unido a un contexto de cargas altas de entrenamiento, al final genera un estrés
pues que se va sumando en eso que estamos hablando, ¿no? Lo que sería salud, o sea, llegar tan fino, perder tantos kilos en una persona que ya está delgado de por sí, pues a lo mejor podemos cuestionarnos si es salud, ¿no? Y me diréis, pues, pero David, si hoy día se consume muchos carbohidratos, bueno, pues de eso también me gustaría hablar, del tema de high carb, ¿no? De cómo las grandes cantidades de carbohidratos que se consumen. Y es que sí, consumir muchos carbohidratos pues está relacionado con ese alto rendimiento. Pero también, pues lo que se está viendo hoy día, y aquí muchos yo sé que me van a criticar porque ya algunos entrenadores me han criticado por sacar esto a la luz, pero eso lo que genera al final, esos picos de glucosa, lo que genera es una gran sensibilidad a la insulina en los deportistas, ¿vale? Y esto no es algo que yo me estoy inventando, eso es algo que hay médicos deportivos que ya lo están diciendo, médicos deportivos que ya están diciendo que, bueno, que esos picos de insulina son constantes, pues al final genera sensibilidad a la insulina que hace que deportistas, pues profesionales, tengan niveles, pues muchas veces de prediabéticos o puedan llegar incluso a desarrollar esa diabetes. Y esto, pues ciertamente no es salud, ¿vale? Y eso es algo, pues que ya hay profesionales que llevan un tiempo diciendo, se les tacha de ser de alarmistas o de querer decir algo que no es, porque justifica que dietas altas en carbohidratos desarrollan mayor rendimiento y al final por lo que está haciendo es evitar pájaras al deportista. Bueno, sí, le está evitando pájaras al deportista a corto plazo, pero estamos hablando que los picos de glucosa son constantes. Y esa sensibilidad, como hemos dicho, a largo plazo, pues va a pasar factura. Y eso, si lo queremos obviar porque interese desde el punto de vista profesional, por el hecho de que sí, tú le estás dando mucho rendimiento al deportista, pero a lo mejor dentro del deportista, dentro de 15 años, cuando tenga ese estado prediabético o diabético, ¿qué pasa? ¿Le vas a responder tú a esas justificaciones? Y es que, bueno, eso es un ejemplo más de cómo el alto rendimiento eh, no es salud, ¿vale? ¿Y quiere decir esto que no hay que consumir carbohidratos? Pues no, que no, ojo, cuidado, que no es así. O sea, mis deportistas hay días que consumen mucho carbohidratos, ¿vale? O sea, hay entrenamientos en los que tienes que consumir muchos carbohidratos sí o sí. Pero también hay días en los que salen a rodar hora y media tranquilos o 2 horas y esos días no necesitan comer. O sea, ¿para qué vas a meter cuando estás buscando un entreno oxidativo? Vas a meter 60 gramos de hidrato a la hora, como estoy viendo que ciertos nutricionistas eh, están por ahí promulgando, ¿no? De rodaje de 2 horas en zona 2 a un deportista que entrena 8 o 9 horas a la semana y le mete 60 gramos de carbohidratos la hora en ese tipo de entrenamiento. Pues me parece sinceramente que lo que está haciendo es que la flexibilidad metabólica de ese deportista pues sea nula. Y al final pues está creando un deportista totalmente dependiente de esa vía glucolítica que al final, bueno, pues depende de unos depósitos de glucógeno y de un glucógeno también intravenoso que está metiendo a través de esos alimentos que está metiendo durante la ruta. Mientras que la vía oxidativa, pues al final está quedando reducida, porque al final el cuerpo lo que hace es tirar de aquello que está disponible y sea menos costoso para él, ¿no? Y al final, si le estás metiendo comida, pues lo que va a tirar es de esa comida. O sea, ¿para qué te va a tirar el cuerpo de grasa si está constantemente nadando en azúcar, ¿no? Pues al final hay días que habrá que meter muchísimo carbohidratos, pero habrá días en los que esos carbohidratos también haya que reducirlos, ¿vale? Y al final, pues eso es algo que también hay que tener en cuenta y al final estamos hablando del rendimiento, porque esto también es rendimiento, que un deportista sea capaz de utilizar bien sus vías oxidativas es rendimiento y también es salud, ¿vale? Y bueno, pues ya hablamos del el rendimiento puro y duro, que,
que sería ese tercer apartado de este podcast. Y es que, bueno, podemos decir que un deportista que se lesiona constantemente a través de las caídas eh, es un deportista que tiene salud, porque, bueno, no podemos obviar que las roturas de clavícula, por ejemplo, pues son constantes en el ámbito de profesional, ¿no? De los ciclistas profesionales. Y al final, pues es raro ver a un ciclista profesional que no se haya roto la clavícula en algún momento de su vida. Y eso, pues al final genera una serie de descompensaciones que se nota a la hora de hacerle, por ejemplo, una biomecánica a ese ciclista. O sea, un ciclista con la clavícula rota, biomecánicamente, no es un ciclista totalmente diferente a antes de rompérsela. Y eso, pues, bueno, el hecho de que muchos se rompan o casi todos tengan la clavícula rota no quiere decir que eso no sea un problema. Por decir un caso mío propio, pues bueno, yo hace 3 o 4 años tuve una caída en la cual me rompí un tendón de un dedo y al final yo que biomecánicamente iba muy bien encima de la bici, no tenía ningún problema, esa rotura de tendón en la mano hizo que me desplazara hacia el lado contrario, ¿vale? Porque al final lo que intentaba era inconscientemente apoyar ese manillar, o sea, la mano en el manillar, para así pues no cargar ese dedo que había estado lesionado, ¿no? Y eso pues me generó una serie de descompensaciones que me derivó a su vez en una inflamación nerviosa, porque al final se intentó corregir biomecánicamente y esa inflamación nerviosa pues me llevó meses salir de ahí. Y es que, bueno, algo que parece tan simple como una rotura de un tendón, pues imaginaros lo que puede causar en un deportista, ¿no? Y bueno, hablando un poco de sensaciones, pues no podemos obviar que el deportista es profesional, es un deportista que constantemente tiene sensación de cansancio. Y eso pues otra vez por experiencia propia, yo que corrí en el campo sub-23, pues mi recuerdo de aquella época era de estar siempre cansado, ¿vale? De estar siempre levantarme con dolor de pierna, levantarme agotado. ¿Qué pasa? Que mi nivel encima de la bici pues era excelente, ¿no? Pero te bajabas de la bici y estabas todo el día deseando tumbarte en el sofá, deseando acostarte porque estabas cansado y al día siguiente otra vez y al día siguiente otra vez y al final, pues sí, tenía un altísimo rendimiento, ¿vale? Porque al final no podemos negar que fue la época en la que mayor nivel tenía encima de la bici, aunque bueno, no tenía potenciómetro y no tengo datos de potencia de esa época, pero sí que iba más rápido que nunca. Pero al final en mi vida diaria estaba cansado, ¿vale? Y al final esa sensación de cansancio pues afecta a tus relaciones sociales, afecta a otros ámbitos de tu vida, que al final esos ámbitos pues no podemos regalar que no tener vida social pues también no es salud, ¿no? Porque al final un deportista de alto rendimiento pues muchas veces eh, no sale con otras personas por no querer comer con ellos, comer fuera, cuidar la dieta, descansar todo lo que pueda y al final pues dejar a un lado un poco esas relaciones sociales. Y bueno, ya lo último que me gustaría hablar es que muchas veces ese alto rendimiento, ese intentar mejorar un 1%, ese consumo de oxígeno, intentar mejorar un 1%, ese FTP, subirlo un poquito más. Pues al final queremos subir, subir, subir. Y hay veces que por intentar mejorar un 1% acabamos derivando en una lesión. Porque muchas veces eh, lo que alcanzamos es el estancamiento. Y cuando tenemos un nivel muy alto, ese margen de mejora que tenemos cada vez es menor. Conforme vamos subiendo el nivel, cada vez podemos mejorarlo menos. Y al final hay veces que llega un momento que la relación coste-beneficio pues pesa más hacia el lado del coste, ¿no? ¿Por qué? Pues porque subir ese 1% pues o te va a llevar a la lesión o va a hacer que tú eso no lo puedas mantener mucho tiempo, mucho en el tiempo, ¿no? Entonces
¿Qué pasa? Pues que vemos deportistas que corren el Tour de Francia y ya no lo volvemos a ver más en varios meses. Pues al final son deportistas que han alcanzado su máximo rendimiento durante esas 3 semanas, aunque hayan corrido antes incluso, ¿eh? Pero han acumulado tal cansancio que es que no vuelven a competir más esa temporada, porque no pueden más, ¿vale? Y bueno, eso no es de extrañar casos de deportistas, o, por ejemplo Vingegaard, que después va a un campeonato del mundo y no hace una adaptación destacada, ¿no? Pues porque al final son ciclistas, deportistas que les ha llevado mucho esfuerzo alcanzar un nivel y alcanzar ese nivel, pues al final le ha supuesto una fatiga que les va a llevar meses recuperar. Y esto, pues, por ejemplo, se ve muy claro en deportistas de atletismo que corren maratón. ¿Qué pasa con la maratón? Porque tú no puedes estar corriendo maratones a pie, estoy hablando de maratones a pie, no de mountain bike, ¿vale? No puedes hacer muchas maratones a pie en un año. ¿Por qué? Pues porque el coste de hacer una maratón es enorme. Desde un punto de vista fisiológico, a nivel tendinoso, muscular, es enorme. Si tú haces muchas maratones en un año, pues al final te acabas lesionando. Podemos olvidar el impacto de esa prueba, ¿no? Y al final ese componente de carga muscular y tendinosa, ligamentos de la carrera a pie, especialmente durante una larga distancia, pues tiene un impacto, como hemos dicho, pues enorme, ¿no? Entonces, os vuelvo después de esta charla que os he dado, os vuelvo a hacer la pregunta. ¿Realmente el alto rendimiento es salud? Bueno, pues yo creo que, bueno, después de lo que he dicho, pues ya os he dejado claro que, los deportistas de muy alto nivel, pues tienen esa salud durante un periodo de tiempo corto, ¿no? Porque al final están hipotecando esa salud. Y a lo largo de su carrera deportiva, que cada vez son más cortas, pues tienen periodos de lesiones, de estados anímicos bajos, algunos incluso llegan a eso, a depresión, ansiedad. Y bueno, pues al final, pues es cierto que el alto rendimiento hoy día, pues es así. ¿Por qué? Pues porque al final, si un deportista de alto nivel no hace todo lo posible para alcanzar ese alto rendimiento, al final va a haber otra persona que sí lo haga. Y las plazas de los equipos son limitadas, las plazas a las mejores carreras dentro de ese equipo, pues son aún más limitadas. Y, y bueno, pues al final, si no lo haces tú ese esfuerzo de alcanzar ese máximo nivel, lo va a hacer otro, ¿no? Entonces hay que poner una balanza. Muchas veces el deportista, si lo que quiere es tener una salud a largo plazo o una salud, mm, o hipotecar un poco esa salud a costa de rendir más, ¿no? Y bueno, eso ya, la decisión pues es individual. Y una vez más, pues me quiero decir que estoy refiriéndome sobre todo a deportistas profesionales. Porque como hemos dicho, deportistas amateurs no suelen tener el tiempo suficiente para llegar a comprometer esa salud, o bueno, o no demasiado con ese entrenamiento. Si es verdad que, bueno, que algunos hacen auténticas locuras de no dormir o, no sé, de entrenar, de pasarse muchísimo con el entrenamiento, pero bueno, no suele ser lo habitual, ¿vale? Pero si sois de aquellos deportistas que también estáis restringiendo el sueño, el tiempo con vuestros seres queridos y vuestra familia para entrenar más, pues que sepáis que llegará también un tiempo en el que vuestro rendimiento pues se llegará también al estancamiento y derivará posiblemente en la enfermedad. Pues nada, si os ha gustado este episodio del podcast, pues os animo a suscribiros, ya sea la plataforma que lo estéis viendo, Spotify, YouTube, iVoox. También, pues si os ha gustado, pues me ayudaría mucho que lo compartierais con vuestros amigos. Y podéis seguirme en redes sociales para más contenido de entrenamiento. Así que nada, soy David Hong, entrenador en Big Performance, y nos vemos en el próximo episodio.